En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes instalar algunos juegos de Nintendo 3DS directamente en tu iPhone de manera legal, y además ya sabéis que Apple ha permitido los emuladores en la App Store y vais a poder descargarlo desde aquí precisamente. Ojo, porque hay ciertos requisitos y en este canal ya os he mostrado cómo podéis jugar a juegos de PlayStation 1, PSP, Game Boy Color, SNES y un montón de emuladores, pero en este vídeo me voy a centrar en juegos de Nintendo 3DS. Ya sabéis que esta consola es un poquito más reciente, requiere un poquito más de recursos, pero antes de nada vamos por el principio. Con este emulador vamos a poder jugar a juegos de Nintendo 3DS, estaréis viendo por aquí algunos de ellos. Yo por ejemplo estoy jugando al Shovel Knight, que es un juego que parece muy sencillo, pero es un juego de Nintendo 3DS, y también al Cars 2, este juego que salió hace ya bastantes años, más de 13 años, pero aquí estoy jugando con incluso un controlador, con un mando de PS4 que luego os voy a mostrar cómo podéis añadir. Así que vamos a empezar por el principio, cómo podemos jugar a juegos de Nintendo 3DS en nuestro iPhone. Lo primero de todo es descargar esta aplicación, se llama Folium, y sí, desgraciadamente es de pago. Yo creo que vale muchísimo la pena porque de momento es la única manera que tenemos totalmente legal de poder emular juegos de Nintendo 3DS en nuestro dispositivo móvil. Cuesta unos $4,99, 5,99 euros que me ha costado, y ya os digo, si vais a jugar a muchos juegos en tu dispositivo de Apple, yo creo que sí merece la pena. Si no, ya sabéis que hay otras alternativas. Los requisitos principales, pues antes de nada tener 49 megas de almacenamiento, que creo que esto es bastante factible, y luego tener un dispositivo con iOS 15 o superior. Yo he estado jugando en el iPhone 15 y os tengo que decir que funciona bastante bien, bastante fluido, no requiere de tantos recursos, pero también os digo que cuanto más potente sea tu dispositivo, mejor van a ir los juegos de Nintendo 3DS. Luego, también lo que os voy a recomendar es descargaros esta aplicación que se llama iZip, pero bueno, vamos ya directamente con los pasos que tenemos que seguir para poder instalar juegos, luego emular esta Nintendo 3DS. Lo primero de nada, iros a abrir la aplicación, y para jugar a la Nintendo 3DS vamos a tener que añadir este archivo que pone aquí, que se llama AES_keys. Este se puede extraer de manera legal de tu Nintendo 3DS y también podemos descargarlo por algunas webs. Yo os voy a dejar en la descripción un enlace, descargar este archivo, como también diferentes ROMs que podéis descargar. Ya os digo, os dejaré toda la información en la descripción porque en el vídeo no puedo decirlo, ya que podría tener problemas. Así que os dejo ahí el enlace para que podáis verlo y tenéis toda la información. Una vez importemos este archivo ya no tendremos problemas. Vamos a verlo de esta manera y ya podremos empezar a importar juegos de nuestra Nintendo 3DS. Así que empezamos por descargar las ROMs, los juegos. Yo no os puedo decir webs ni cosas así donde podéis descargarlo. De nuevo tenéis ese enlace, pero una vez descarguemos nuestras ROM van a tener que ser en formato .7z, ya que como veis aquí vamos a utilizar este archivo para descomprimirlo. Ya os dije que lo recomendable sería utilizar la aplicación iZip. Es una aplicación totalmente gratuita y lo que vamos a hacer es simplemente mantener pulsado sobre esta ROM y darle a compartir. Una vez aquí en compartir, pulsamos sobre la aplicación de iZip y vamos a decir que sí, que queremos que descomprima este archivo, y ahí tendremos el archivo después de unos segundos .3ds. Este es el formato de archivo que vamos a necesitar, es muy sencillo y ya simplemente pulsamos sobre este archivo y vamos a compartirlo y vamos a guardarlo en la aplicación de archivos. Aquí podemos guardarlo, por ejemplo, en nuestro iPhone, pulsamos aquí, lo guardamos aquí en general y luego vamos a mantener pulsado y vamos a moverlo o vamos a copiarlo. Nos vamos aquí a la carpeta de Folium, que tendréis que tenerla en vuestro iPhone por aquí. Pulsamos sobre ella, nos vamos a la carpeta de ROMs y vamos a pegar este archivo .3ds. Una vez lo peguemos ya estaría, ya simplemente nos vamos a la aplicación de Folium y aquí refrescamos la aplicación y ya tendríamos aquí el juego que pulsando vamos a poder jugar.
Jugar este juego es súper sencillo, tenemos tanto la manera de jugar en formato vertical como horizontal, tendremos todos los botones y las dos pantallas correspondientes de la Nintendo 3DS. Está muy chulo, estoy jugando aquí a diferentes juegos como os dije al principio, y esta aplicación también nos permite importar juegos tanto de Game Boy Advance, de Nintendo DS y también de SNES, así que si tenéis alguno también podríamos realizar el mismo proceso. Yo os recomiendo que copiéis estos juegos y los peguéis en la carpeta de ROMs para no tener ningún problema. Luego refrescamos la aplicación y ya se nos mostrarán ahí los juegos. También os digo que si queremos jugar a cualquier juego de Nintendo DS tendremos que importar estos archivos que estáis viendo en la pantalla. Os buscaréis la vida para importaros este tipo de archivos, pero yo también os lo he mostrado en otro vídeo cómo podéis hacerlo de una forma muy sencilla, y así tendréis una aplicación que podréis utilizar para un rango de juegos muchísimo más amplio. Y luego tenemos todos los botones. Obviamente no es lo más cómodo jugar sin mando, lo mejor es utilizar un mando como yo os voy a mostrar. Lo único que tenemos que hacer es añadir un controlador. ¿Cuáles nos sirven? Pues desde Nintendo Switch, Xbox Series S o X, PlayStation 5 y PlayStation 4. Yo estoy utilizando este último y ya simplemente conectamos mediante Bluetooth nuestro mando al propio iPhone, aquí en el apartado de Bluetooth, y luego ya podríamos utilizarlo, ya nos lo detectará la aplicación de Folium sin problemas y podríamos jugar ya directamente con los joystick, que para mí es muchísimo más recomendable. También os digo que esta aplicación se va a ir actualizando con nuevas funciones, nuevas características y opciones adicionales. De momento, importar juegos desde dentro de la aplicación supone algún problema, por eso hemos copiado y pegado en la carpeta de ROMs, pero esto ya os digo que irá evolucionando y luego tendremos un emulador como es este de Folium muchísimo más avanzado. Si queréis conocer muchos más emuladores, os voy a dejar por aquí algunos vídeos donde os explico cómo podéis jugar, por ejemplo, a juegos de PlayStation 1, juegos de PSP directamente en vuestro iPhone. Esta aplicación es de pago, ya sé que muchos no os gustará tener que pagar por ciertas aplicaciones, pero he intentado buscar otras aplicaciones gratis y no las he encontrado. Esta es la primera, se ha publicado hace prácticamente unas horas, así que sois los primeros en descubrir este emulador de Nintendo 3DS directamente para vuestro iPhone. Así que como siempre chicos, dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda, alguna opción que no haya activado, por ejemplo el tema de guardar las partidas. De momento tenemos diferentes limitaciones, yo no he encontrado la forma de guardar una partida que no sea el propio juego que vaya guardando, así que como siempre espero vuestro feedback en los comentarios. También voy a intentar resolver vuestras dudas si consigo responder, y como siempre si tenéis alguna otra experiencia con otro emulador que pueda ser mejor, os estaré esperando ahí en los comentarios para que podamos ayudarnos entre todos. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao, chao.